Buenas noches, mi nombre es Dargis Muñoz, soy estudiante de la Maestría de Gestión Virtual del Aprendizaje de la Universidad de AN. Hoy tenemos a un gran emprendedor que es una persona que ha hecho mucho por las necesidades educativas. Actualmente tiene una empresa que se llama Gestacol, que ofrece servicios para cubrir necesidades académicas educativas. Buenas noches, ingeniero Daniel, ¿cómo se encuentra? ¿Cómo está, Daniel? Bien, gracias. Bueno, perfecto. Hoy vamos a hacer una entrevista basándonos en algunas preguntas con respecto a cómo ha realizado su emprendimiento de forma personal y basándonos en esas experiencias, cómo nos puede ayudar a nosotros los emprendedores. Entonces, quiero que nos hable un poco de usted. ¿Quién es usted? ¿Cuál es su perfil? Y a nivel general, ¿qué visión tiene del mundo y del emprendimiento que tiene en este momento? Bueno, pues yo soy Daniel Cubillos, ingeniero de sistemas, papá de Francesca y esposo de Lina, hijo de Arnulfo y Adriana. Nací en Manizales, estuve allá los primeros años de mi vida, pero por cosas del destino resultamos viviendo en Villavicencio. Al comienzo fue difícil porque es una ciudad caliente, es una ciudad fría. Manizales estaba más desarrollado, pero pues fuimos afianzándonos ahí y me gustó estudiar en el Colegio Caldas. Yo quería ser médico y afortunadamente no pasé el examen de la Universidad Nacional. Hoy en día sí lo pienso así, afortunadamente no fue ese mi camino. Me gustaba muchísimo la biología, muchísimo. Era creo que el mejor de la clase. Entonces, lo otro en que me gustaba mucho eran los cables. Mi cuarto vivía lleno de cables. Y es allí que mi papá me dice, no se me va a quedar haciendo nada. Y me trae, bueno, para profesor de la Universidad de Los Llanos, me trae dos como cartas de inscripción y me dio el almuerzo para pensar. A mí me gustaba leer la sección de economía del tiempo, que es una sección en inglés de esa época, y la sección de computadores que también llegaba el lunes con el tiempo, una sección del New York Times. Entonces me gustaba leer mucho el periódico. Yo era el de la casa junto con mi papá, que nos leíamos el periódico. Entonces me quedo pensando, para esa época, mi tío, mi hermana y mamá, era jefe de prensa de Noemí Sanín. Él tenía acceso a computadores de esa época, última generación, y algo llamado Internet. Con él conocí Internet, conocí tecnologías que no tenía todo el mundo al alcance de su mano. Entonces, digo, yo quiero saber de eso, a pesar de que tenía el cuarto lleno de cables, mi papá quería que estudiara electrónica, decidió estudiar sistemas. Me vuelvo a presentar al examen de la Universidad Nacional, pero tuve un muy buen profesor de primer semestre de teoría general de sistemas y de introducción. Y Mauricio Arana me dice, usted decide. Y yo ese sábado decidí quedarme a un examen de él y no ir al examen de la Universidad Nacional para volver a enfrentarme a medicina. Y ahí me quedo con mi carrera y me gustó. Y en la universidad me gustaba mucho la programación de los computadores y como aprender de redes y eso. Y empiezo a entender que hay una necesidad de mucha gente que le enseñen a programar. Y es así que veo una posibilidad de negocio y empiezo a vender trabajos. Y encuentro como en el colegio que un gran nicho para generar dinero es vender trabajos a los universitarios. Y empiezo a crear mi empresa con tarjetas de presentación y la repartía por las otras 3 universidades donde ya hacía proyectos. Y en la universidad vinculamos 3 amigos, nos vinculamos, teníamos una microempresa y vendíamos de todo tipo de trabajos y de cierre de semestre teníamos filas de 40 personas frente a nuestras casas esperándonos para reclamar. Claro, sí. Bueno, para ti, ¿qué es el emprendimiento? Porque sé claramente que tú buscaste una necesidad y te basaste en un proyecto que les ayudaba también para la universidad y que juntaron a otro tipo de personas. Pero para ti, ¿qué es el emprendimiento? ¿Qué significa para ti esa palabra? Pues esto es como las ganas de sacar un negocio adelante, ¿sí?
Bueno, a veces no es un negocio, porque a veces en educación, en esto de trabajar en el sector público, no siempre debe generar dinero, puede generar otro tipo de cosas. Pero es la idea de sacar una idea adelante, hablemoslo, una idea adelante, sea que genere dinero o que genere rentabilidad social, porque pueden emprendimientos sociales que no generan un peso, pero impactan a una comunidad y también tienen el derecho a ser reconocidos y a ser financiados, porque generan otro tipo de bienestar que no se mide únicamente en el dinero. Entonces, a veces el emprendimiento solo la marcan en plata y estaba cometiendo ese error. No puede ser que es una idea que beneficie a una comunidad, que supla una necesidad y que son las ganas de sacar esa idea adelante. Es decir, que la idea nace de eso, de esa necesidad que surge. Sí, señora, la idea nace es... Teníamos como claro en la universidad de que nuestro proyecto de grado tenía que resolver la necesidad del mercado. Y mis papás siendo educadores, tuvimos unos contactos con Puente Amarillo, se llama Francisco Torres León, se llama el colegio. La rectora, muy buena gente. Entonces nos abrió las puertas para explicarnos cómo funcionaba todo el modelo al interior del colegio, o cómo funcionaba pues la parte de cómo se suben las notas, cómo la pasaban los docentes, como toda la parte estructural. No tenían un sistema de información, manejaban un modelo llamado Escuela Nueva, y vimos la necesidad de una plataforma que les facilitara toda la parte de condensar esos reportes, esa información, consolidarla para generar certificados, constancias, sábanas y boletines informativos. Y entonces allí desarrollamos nuestro proyecto de grado. Perfecto, listo. Y cuando ya se fue desarrollando esta empresa, ¿en qué medida tú crees que fue rentable y seguro? Porque pues tú decías, bueno, a veces no es que se gane mucho, pero pues se suple una necesidad. Pero ¿en qué medida para ti ha sido rentable y seguro tener esta empresa? Bueno, nosotros siempre nos hemos enfocado como en dos cosas. Tenemos, pues el ingeniero tiene una ventaja, tiene mucha demanda de trabajo, ¿sí? Entonces a veces uno tiene que decir, y basta, no recibo más. Entonces tiene muchas fuentes de ingreso. Entonces, el proyecto de Puente Amarillo quedó ahí, pero esto, hay que trabajar en equipo. Una compañera de la universidad escuchó que nosotros habíamos hecho eso. Y había una necesidad de negocio que veníamos trabajando, pero todavía no tenía forma como modelo de negocio. Ella también en su proyecto de generar un software de presupuesto para instituciones educativas, ya lo tenía en marcha y conocía el modelo de negocio. Nosotros no lo conocíamos. Y hay muchas cosas que hay que aprender en el camino. Podemos tener el conocimiento de programación para hacer una herramienta buena, pero no teníamos claro un modelo de negocio, el producto mínimo viable, este tipo de cosas que Claudia sí tenía. Entonces, Claudia nos ofrece asociarnos. Inicialmente me ofrecía asociarme conmigo, pero yo había aprendido, porque había trabajado en una empresa de software, había aprendido del jefe, que él decía que debía ser impar el número de socios para que la toma de decisiones siempre tuviera un resultado eficiente. Es así que yo le digo a ella, vinculemos a otro compañero que es muy buen programador, seríamos 3 y armemos la sociedad. Le expliqué el por qué, sensatamente ya estuve de acuerdo y decidimos elaborar nuestro primer producto, registrado en derecho de autor, y ahí arrancó el emprendimiento. Entonces, el modelo de generación de dinero lo trajo Claudia y nos lo enseñó. Perfecto. Y bueno, a través de estos años, ¿qué riesgos y pérdidas encontraste en el camino? Honestamente, son pocos. La credibilidad de un software, de una empresa, que vende sus servicios, creo que es el mayor valor que puede tener, porque es donde sus clientes depositan su confianza, hacen el pago y la continuidad. La credibilidad tiene muchas aristas, desde el trato con el cliente, la parte de venta, la parte de soporte, hasta la construcción del software, los procesos de calidad y la seguridad, porque estamos hablando de una plataforma. Tuvimos momentos en que ingenuamente nuestro equipo de trabajo relataba contraseñas por teléfono, sin pensar que alguien puede escuchar y sin pensar que eso era un riesgo. Y nos pasó una cosa horrible por eso, que eso hizo mella en nuestra credibilidad.
Pero para llegar allí, debemos entender que a pesar de que nosotros, porque cuando armo una empresa es como una especie de matrimonio, ¿sí? No debe verse así, pero digo, es una especie que a pesar de que nosotros teníamos discusiones o teníamos diferentes puntos de vista en torno a algo, entre nosotros tres siempre había honestidad de decirnos las cosas de frente y de manera transparente, como la veíamos. No hubo ninguna voz bajo cuerda ni nada, era de frente. Y eso sí nos sirvió mucho, esa transparencia en la comunicación, para tomar decisiones y para aprender de esos problemas que tuvimos. Entonces, esa comunicación entre nosotros disminuyó los riesgos, pero sí hubieron ese tipo de procesos. Entonces, en las empresas de software, los riesgos son pocos, realmente, no son muchos porque de pronto inviertes en un personal que desarrolla un producto, pero por lo general, a veces eso viene atado a un contrato. Entonces, realmente la plata ya viene en el contrato, ¿sí? Entonces, no se va a perder así como que voy a hacer un producto de la nada y invertir en el resto de dinero para venderlo. No, no se ve mucho. Entonces, viene ligado a un contrato y luego el producto resulta exitoso, luego lo hago una adaptación y lo vendo a otro público. Por lo general, entonces, y se compran servidores y se invierten en unas cosas. Entonces, el riesgo no es tan alto como una constructora que hace casas, tiene que venderlas, ese tipo de riesgo es menor. En ese sentido, pero si el software tiene alguna falla, se cae la credibilidad y ahí sí se pierde todo. Se pierde un cliente y ese cliente por otro cliente, entonces esa parte es delicada. Pero si se maneja bien, con los protocolos se puede minimizar. Sí, claro, y pues a través de los errores se aprende también. Bueno, y ya para finalizar, ¿qué crecimiento como ser humano has experimentado en la creación de tu empresa? Bueno, nosotros aprendimos mucho del trato con el cliente. Son varias cosas. Primero, de aprender a hacer reuniones, aprender a hacer balances, aprender a proyectar gastos, impuestos. Nos han pasado muy mal a jugar los impuestos porque a veces no se conoce del tema, se hacen contratos y luego resulta que los impuestos no se calcularon bien y salen pérdidas. Nada que tenga que ver con el desarrollo del software, es algo administrativo, pero que no se conoce, no se planea bien. ¿Sí? Entonces, esa parte ha costado dinero. Es la parte que es la triste, la aburrida. Sí, sí hemos perdido plata, hemos perdido, o sea, yo le pongo unos 200 millones de pesos. Que han perdido por eso, es harto dinero. Bastante. Sí. Entonces, pues por empresas pueden manejar más dinero, para nosotros es plata, es que se perdió. ¿Qué me ha gustado? Por ejemplo, pandemia. Hubo muchísimo por aprender, muchísimo por estudiar. Y a nosotros, los que nos gusta pues constantemente andar modernizándonos, eso fue como el reto más grande de modernizar muchos procesos, muchas tecnologías, mucha seguridad. Y para nosotros, los que nos gusta esto, sí fue un momento de aprender muchas cosas que no sabíamos y que ya se estaban implementando con otras aplicaciones. Fue una piedra angular, fue un momento para un delta, para aprender mucho. Ahora bien, en el trato con el cliente, la parte humana, a veces uno en la universidad le meten tanta matemática, tanta programación, que se olvida lo otro importante, que es el trato humano. Sí. Y se va aprendiendo con el camino que a la larga uno hace negocios es con humanos, con personas. Y la gestión humana, el trato con el cliente, con el que le firma el contrato, con el que le gira la cuenta. A veces no es el gerente, el que le gira la cuenta es la señora secretaria de pagaduría. Y a esa señora hay que tratarla bien, como el portero que le abre a uno en el edificio. Entonces, todo eso de ser amable, darle trato digno a todas las personas, contestarle bien desde el gerente hasta el señor portero, ese tipo de cosas uno aprende que le abren puertas. Y a veces es más importante eso que saber programar. Así sea en contra de nosotros que nos gusta esto de la tecnología y el conocimiento. A veces hay personas que no saben mucho programar, pero tienen excelente trato humano,
saben hacer negocios y son los que más ganan. Ujú. Así es. Bueno, pues ingeniero, muchísimas gracias por el tiempo. Agradecemos también pues por la oportunidad que nos das de poder conocer más acerca de este bonito emprendimiento, y que más que un emprendimiento ya es una empresa que está establecida y formada, que es un servicio intangible que suple muchas necesidades, y que lo más importante en este caso pues es el servicio al cliente, ¿no? Lo que yo veo es siempre cómo sacar provecho de estas oportunidades que están allí. Muchísimas gracias. Vale, gracias.